Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Licenciada Blanca Flor Barragán Islas. Licenciada en Derecho por la Universidad Don Bosco. Diplomado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio por la UNAM. Seminario por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nueva Reforma Laboral. Abogada externa en instituciones bancarias como Banamex, Scotiabank Inverlat, Banorte, así como de la Administración del Sistema Portuario Nacional, Lázaro Cárdenas y el H Ayuntamiento de Uruapan de 2012 a 2014. Abogada corporativa para diferentes empresas del sector privado. Actualmente, socia de Consultoría Jurídico Integral. Consultoría Jurídico Integral Inmobiliaria, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Un agradecimiento a este programa de capacitaciones y cursos que ha hecho Canacintra a lo largo de los años. ¿Y para qué? Para ayudar y fomentar a que mayor cantidad de personas adquieran conocimientos, se puedan capacitar, darles cursos en todas las áreas y materias. Por ahí yo creo que hay una idea errónea tal vez de pensar que solamente los temas que se van a tratar tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con temas laborales o que tienen que ver con empresas. Entonces yo creo que el capacitar a los trabajadores y que todas las personas en general, porque la apertura de este foro es para el público en general, pues se agradece. Yo creo que el conocimiento nunca está de más y obtener mayor información. Luego las personas nos allegamos de mucha información errónea muchas veces, nos la pasamos con el celular activo la mayor parte del tiempo, regularmente en Facebook, TikTok o las demás redes sociales, y no nos enfocamos a tal vez cultivar un poco temas que pudiéramos considerar muy importantes, ¿no? Entonces, me presento, soy la licenciada Blanca Flor Barragán. Les voy a hablar el día de hoy de las formas efectivas de la relación laboral. ¿Esto qué podríamos considerar? ¿De qué se trata el tema? Pues las formas efectivas sería cómo terminar una relación laboral de una manera que sea efectiva, ya sea para la empresa o para el trabajador. Aquí no vamos a hablar ni nos vamos a poner de parte ni del patrón ni del trabajador. Aquí estamos hablando meramente como una información. Lo que ustedes me quieran preguntar, con mucho gusto se los contesto en su momento. Si habla del tema, si hay alguna cuestión particular, pues también con mucho gusto se las respondo.
Muchas veces, las empresas y los trabajadores lo que principalmente se preocupan al inicio, pues en primero tener un trabajo y ya después la continuidad del trabajo, pero siempre dejamos de lado cómo podemos terminar una relación. En materia de derecho y en materia, hay muchas frases que pudiéramos hacer hincapié en este momento. Como una es que un buen arreglo es mejor que una resolución favorable en un juicio. ¿Por qué? Porque un buen arreglo antes o apresuradamente o en menor tiempo es mucho mejor que tardar 3, 4, 5 años en un Licenciada, juicio. Ajá. perdón que le interrumpa. Vamos a quitar la presentación de pantalla completa y Ajá. mejor le vamos a hacer un poquito de zoom porque se ve muy ¿Muy lejos. chiquito? Sí, se ve muy chiquito. Permítanos, ¿eh? Se ve borrosa, tal vez si lo dejas de compartir, lo compartes nuevamente, Lick. Si no lo puedo. Así se observa mucho mejor. Sí se observa mejor si gustas, si la tienes ahí en WhatsApp, si gustas puedes compartírmela y también Ajá. intento compartirla desde mi equipo para que se vea un poquito mejor, pero ahorita ya la vemos correctamente. Sí, porque me comentaban que a lo mejor puede ser la conexión de internet, porque acá se observa muy bien. Sí, por favor. ¿Sí? Sí. A ver, permíteme, ahorita si quieres te la comparto también por WhatsApp. No sé si gustan esperarme un segundito para compartirla o la continúo. Permítame un segundo. Entonces les comentaba que regularmente siempre se pone atención en la contratación. Es un tema muy importante, la manera y la forma en que se terminan las relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos maneja diversas formas de terminar una relación al final. Una relación contractual, una relación de trabajo, pues al final es una relación contractual, solamente enfocada en materia laboral. Entonces, primeramente la Ley Federal del Trabajo nos va a definir como la relación del trabajo como la prestación de un trabajo personal subordinado. Eso yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Subordinado, ¿por qué? Porque implica que hay una persona que está bajo la dirección de otra, en este caso sería su patrón, y que la contraprestación de esa subordinación y de la prestación de un servicio, pues es el pago de un salario. Y de esta, el otro concepto que tenemos de tomar en consideración, pues el contrato individual, ya sea el contrato individual o el contrato colectivo. Y el contrato es en virtud del cual una persona se va a obligar a prestar el servicio a otra, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. A la ley le concede a esto los mismos efectos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, en muchas relaciones de trabajo, y muchos trabajadores ni siquiera cuentan con su contrato laboral. Entonces hay mucha preocupación luego de los trabajadores de decir, ay, es que no tengo ni siquiera mi contrato de trabajo. Al final, la obligación y la responsabilidad de imprimir, de entregar y de proporcionar un contrato laboral es meramente del patrón. Lo establece la Ley Federal del Trabajo como una obligación para él. Él lo tiene que otorgar, él se lo tiene que dar a sus trabajadores. El incumplimiento de esta obligación le puede acarrear al patrón una responsabilidad, incluso en algunos casos, o en la mayoría,
pues es ocasionador de una sanción en el caso de que hubiera una inspección laboral o que llega una autoridad laboral y pudieran comprobar que el patrón no entrega los contratos laborales. ¿A qué voy? A que en este caso los trabajadores deben dejar de preocuparse un tanto de que no lo tengan y decir, no tengo manera de que cómo comprobar la relación laboral. Claro que la tienes, porque si tienes servicio, si tienes pago de nómina, eso significa que estás prestando un servicio. Si tienes correo donde te mandan alguna dirección, alguna orden, si llegas todos los días a un trabajo, si sales a una determinada hora, o sea, son diferentes pruebas con las que tú puedes comprobar que efectivamente tienes una relación laboral. Así es que al final de cuentas el contrato laboral es una obligación del patrón, que efectivamente se las debería de entregar porque en él se van a establecer todas las condiciones generales de derecho en las que se van a llevar a cabo el trabajo. Y que si no se especifican correctamente, pues efectivamente también el que tiene mayor riesgo, pues es el patrón. Porque en el contrato pues le van a especificar su hora de entrada, su salario, el puesto que tiene, las funciones que va a realizar. Entonces, es muy importante. Ahora bien, incluso también dependiendo de la manera como tengan redactado un contrato laboral, pero también en la mayoría de los contratos, en una forma de cómo debería de estar de manera general un contrato, pues establece quiénes son las partes, obviamente, la descripción de las partes, la naturaleza, el contenido del contrato e incluso se manejan las formas de terminación de ese contrato. En materia laboral y en la Ley Federal del Trabajo, la manera de terminación o extinguir el vínculo que existe entre un trabajador y un patrón son diversas. Podemos hablar incluso en temas como de la suspensión laboral. En este caso no está terminando, solamente es una suspensión de las condiciones de trabajo. También podemos hablar de la rescisión y propiamente la ley lo divide en terminación de la relación laboral. Y todas estas tienen que ver y varían dependiendo de si existe la voluntad o no del trabajador, la voluntad o no del patrón, o si son causas naturales de terminación, como en algún caso como la muerte del trabajador. En este caso, pues es una de las más naturales, incluso para cualquier tipo de contrato, que se extingue con la muerte de alguna de las partes. En este caso, se extingue con la muerte del trabajador. En este caso, es muy importante conocer todas las opciones con las que cuenta ya sea el trabajador o el patrón para finalizar o terminar su contrato laboral. Regularmente, y hablando ya en tema operativo y de la costumbre que tenemos en materia laboral, la que más utiliza y la que más utilizan las empresas, pues es la renuncia. Incluso aunque haya una causa, por ejemplo, de rescisión, aunque haya un despido justificado, regularmente siempre lo manejan, o la mayoría de las veces, como una renuncia voluntaria del trabajador. Llega el trabajador y les dice, o llegan a un acuerdo, ¿sabes qué? Pues ya vamos a terminar la relación laboral, le dice el patrón, te voy a pagar todas tus prestaciones, pero pues no quiero hacer el convenio, no quiero hacer nada, lo que te voy a hacer es que me firmes una renuncia y yo por ahí te voy a entregar tu finiquito y en el finiquito le voy a poner por ahí una compensación. Muchas veces lo manejan en el finiquito como una compensación, que al final de cuentas pues es como si fuera la indemnización. Así lo manejan todo y termina la relación laboral como una renuncia. Incluso también la mayoría de las veces se llega a hacer cuando es una rescisión, o sea, la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, que el trabajador haya cometido alguna de las causales que más adelante se las voy a mencionar. En este tema también a lo largo de los años se han empleado diferentes conceptos a lo largo de las reformas que ha habido a la Ley Federal del Trabajo. Hay diferentes conceptos, si ustedes se pueden leer, a veces indistintamente manejan separación, rescisión o despido. A veces te lo dice como separación del vínculo, separación de la relación laboral, rescisión o despido. Es muy importante hacer una diferenciación, o si la ley a veces lo maneja, o por las reformas que van haciendo, a veces no hacen la definición correcta
de cómo debería de ser, ¿no? La separación nos dice que hace referencia a la determinación de separarse voluntariamente del empleo. Aquí pudiéramos considerar propiamente como renuncia. Una renuncia voluntaria, hay una manifestación expresa de la voluntad de una de las partes de terminar con el contrato. La otra es la rescisión, que sería la terminación justificada de la relación laboral por haber, sin incurrir en alguna responsabilidad para la parte que la hace valer, por haber incurrido la otra parte en alguna de las causas o incumplimiento del contrato. Y el despido sería en este caso como la indemnización, que no hay ninguna causa, no amerita que tengas que comprobar ninguna causal, simplemente dice, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar. En este caso sería propiamente esta forma para el patrón. ¿Sabes qué? No quiero darte ninguna explicación, no tengo ninguna causal, tú no tienes ninguna causal, simplemente ya no quiero seguir teniendo tus servicios. Y entonces eso pudiéramos considerarlo ya como es un despido totalmente. Y en este caso, pues si se cumplen con todos los derechos que tiene el trabajador, pues no tendría ninguna consecuencia más allá que el pago de sus prestaciones. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos definir la terminación de la relación laboral? Cuando surge alguna situación extraordinaria que impida la continuidad de la relación laboral, ya sea entre el patrón o la empresa, o en este caso es posible dar por terminado el vínculo jurídico que los une. Para ello es muy importante conocer todas las responsabilidades de cada una de las partes y tomar todo lo necesario, ya sea el área que regularmente esta parte le corresponde a recursos humanos. Me imagino que gran parte de las personas que están ahorita en este curso es personal de recursos humanos, llámese en la empresa, ya sea recursos humanos, capital humano, el nombre que ustedes le quieran considerar dentro de la empresa, son los que se encargan la mayor parte del tiempo de la terminación de la relación laboral. Son los que le entregan en su momento la renuncia, o el trabajador va al departamento, le entrega su renuncia, él le entrega el finiquito, lo hace firmar y todo, y es el que realmente realiza todo el proceso, salvo que la empresa pues tenga un departamento legal correspondiente, que aquí en Uruapan propiamente pues pocas empresas dentro de su organigrama y de su organización pues cuentan con un abogado interno, o en su caso pues también tienen pues despachos externos que les prestan ese servicio. Entonces, cuando tienen una contingencia laboral específica, los contratan para que vayan y les realicen este tipo de acción. Las causas de terminación de la relación laboral, si tienen alguna pregunta, no sé si ahorita hay alguien que... ¿Nada? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Adelante. Ok. Las causas de la terminación de las relaciones de trabajo. En este caso vamos a hablar primeramente de las causas de terminación de la relación de trabajo. Como les decía, la Ley Federal del Trabajo en primera nos hace la diferencia de la rescisión en el artículo 46, sin responsabilidad para las partes, y después en el artículo 53 nos habla de las causas de terminación de las relaciones de trabajo. Primero les voy a abordar el tema de estas causales y propiamente, como es un tema un poquito más que implica un poco más de interpretación, hablaremos de la rescisión de la relación laboral. Las causas de terminación de la relación de trabajo, el artículo 53 es muy específico al decirnos cuáles son. Nos dice que estas se pueden considerar que se extinguen de manera, es el acto mediante el cual se extinguen de manera natural las relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo y la doctrina han preferido referir la terminación de las relaciones de trabajo solamente a aquellas situaciones que no derivan propiamente de un conflicto laboral. En este caso, el artículo 53 propiamente nos dice, revisemos, son causas de la terminación de las relaciones del trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador,
la terminación de obra o vencimiento del término o inversión de capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los demás casos a los que se refiere el artículo 434. Por aquí se los voy a desmenuzar, los vamos a abordar de manera particular cada una, para poder entender, porque muchas veces, como les digo, solamente nos enfocamos en la primera, en esta primera que nos dice por mutuo consentimiento de las partes, que ahí engloba completamente la renuncia o la terminación voluntaria del trabajo por parte del trabajador. Nos dice que este artículo pues, nos prevé las causas por las cuales se da por terminada la relación de trabajo, específicamente cuando el patrón y el trabajador están de acuerdo en los términos y condiciones en los que pactaron la relación y cuando el trabajador pues da por terminada la relación de trabajo a través de una renuncia voluntaria, ya sea verbal o escrita. En este caso, la ley nos dice, ¿sabes qué? La renuncia incluso puede ser verbal, pero en cuestiones ya jurídicas, legales y recomendación, sabemos que la renuncia pues no aplicaría o no debería de ser verbal, ¿no? Porque pues las palabras pues lamentablemente pues se las lleva el viento y un día te puede llegar el trabajador y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. Y tú dices, ok. Y no lo haces firmar ningún escrito, ni nada, no firma su renuncia, que ahorita ya les voy a decir que en la actualidad y después de todas las reformas que ha habido y después de ver diversos criterios, estudios que ha hecho la Suprema Corte y los tribunales en casos, anteriormente el Departamento de Recursos Humanos, el jefe inmediato o el propio patrón, si no tiene un departamento correspondiente, le hacía o le entregaba al trabajador un escrito que ya tenía un machote, el machote de la renuncia, donde especificaban su nombre, desde cuando ingresaron, el puesto que tenían, incluso en la mayoría de las veces tenía ya una leyenda específica que decía, palabras más, palabras menos, decía, manifiesto expresamente que a lo largo de la prestación de mi servicio nunca he sufrido ningún riesgo laboral y que el patrón no tiene ninguna prestación pendiente de pago hasta el momento, por lo cual este presente documento se extiende como el más amplio finiquito que a derecho proceda y que no tengo ninguna prestación actual ni futura que hacer valer en contra de mi patrón. Palabras más, palabras menos, es una leyenda que se establecía regularmente en una renuncia. ¿Y qué es lo que pasaba? Que regularmente los trabajadores al irse, no sé si han por ahí visto que hay muchas, no voy a decir nombres ni nada en qué lugares, pero luego hay muchos lugares, muchos comercios, muchas oficinas que dice Defensoría del Trabajador. Y el trabajador, porque quiere que le vayan y le digan más o menos cuánto me va a costar, cuánto me va a dar el patrón de mi finiquito, va y va y les pide una asesoría de una manera, pues no correcta, ni por juzgar aquí a mis colegas, pero luego les hacían firmar incluso un poder, porque en materia laboral el trabajador con un poder simple, un abogado ya puede acudir a la autoridad laboral y presentar la demanda a nombre del trabajador. Entonces les hacía firmar cualquier documento en blanco, una hoja en blanco, ellos se otorgaban el poder y después iban y presentaban la demanda y el patrón ni en cuenta, ¿no? Después ni el trabajador siquiera. Entonces incluso alegaban muchas veces que esa renuncia había sido pues coaccionada u obligada por el patrón. Entonces después de muchos estudios dijo, pues ¿sabes qué? Lo más conveniente es que la renuncia sea de puño y letra. Aunque me digas 3 palabras nada más. Aunque si quieres luego puedes tener tu otro machote, pero la recomendación actual es, que la recomendación actual es que sea de puño y letra del trabajador. Creo que por ahí es una de las preguntas que me están haciendo. Efectivamente, actualmente tiene muchísimo más peso una renuncia de puño y letra del trabajador. Y puede aquí haber una problemática específica,
Hay muchos trabajadores que incluso, pues lamentablemente, pues no saben leer ni escribir, ¿no? Aquí en este caso, pues, pues, ¿qué se podría hacer? Pues con el machote, podríamos decir que con una firma ruego, pero al final de cuentas es lo mismo que si fuera una renuncia en un escrito o un machote. Pero actualmente tiene más peso ante las autoridades laborales la renuncia en una hoja en blanco que haga de su puño y letra el trabajador, donde diga, ¿sabes qué? Mi nombre, el puesto que tengo y la fecha específica a partir de cuándo va a dejar de prestar el servicio. La huella y también la huella digital es una forma muy específica de poder comprobar, porque ahí ya no hay una alegación futura de que pudiera ser o no ser del trabajador, pero imagínense eso en un juicio, tendrían luego que ofrecer una pericial para poder comprobar si él alegara que no es su huella digital, ¿no? Entonces, es un requisito de forma que entre más cumplas con esos requisitos, pues tu renuncia pues va a estar más perfeccionada y va a estar mejor hecha. Pero la recomendación actual es de su puño y letra, y si de todas maneras quieres hacer el otro machote, no hay ningún problema. Incluso, me imagino que aquí hay muchas empresas que incluso ya tienen, por todas estas certificaciones de responsabilidad social, que les obligan a tener políticas de todo. Incluso me imagino que ya tienen su política de la terminación de la relación laboral o qué documentos debe de tener un expediente laboral. Incluso en muchas veces, al momento de que terminan, renuncian, les entregan pues como un documento de salida. Muchas veces le llaman documento de salida o donde se especifican las causas por las cuales se está terminando la relación laboral. Eso sería también una muy buena recomendación que te puede servir en un juicio posterior. ¿Por qué? Porque si fuera obligado, pues a lo mejor el trabajador no te va a firmar una encuesta de salida, una encuesta donde incluso haga recomendaciones, una encuesta donde diga, ¿por qué te vas? ¿Cómo fue tu relación con el patrón? ¿Cómo fue tu relación con los trabajadores? Específicame por qué te vas. Entonces, ese también es un buen documento, es un documento idóneo que puede estar en el expediente laboral para contrarrestar cualquier demanda futura, porque eso ya implica una buena fe. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene la terminación de la relación laboral? Pues aquí pudiéramos decir que te previene cualquier conflicto futuro cuando hay una terminación de común acuerdo entre las partes o cuando se lleva de una mejor manera. Hay un menor riesgo para el patrón. Aquí también pudiéramos hablar, bueno, más adelante les voy a especificar incluso cuando se termina el contrato, porque sea un contrato determinado por obra determinada. Terminación unilateral o renuncia, que es la que les mencionaba. Es la separación unilateral del trabajador, que regularmente antes me acuerdo que en los machotes decía renuncia irrevocable. ¿Eso qué significa el término irrevocable? Pues que ya no hay manera de que haya duda de que después me pueda desistir y decir, ¿sabes qué? Siempre ya no quiero. Y muchas veces incluso en los contratos laborales especifican en alguna cláusula. El trabajador, si desea, para poder terminar con la relación laboral de manera voluntaria, tiene que dar aviso al patrón con 15 días antes de anticipación para que el patrón tenga la oportunidad de poder pues contratar a una persona o buscarle algún sustituto en su puesto de trabajo. Aquí viene una pregunta. ¿Ustedes creen realmente se los voy a poner aquí porque también me gusta luego mucha participación, por eso yo prefiero siempre los cursos presenciales, porque así tengo la oportunidad de poder hablar directamente con las personas que están participando y poderles pues escuchar y si tienen alguna duda en particular, hacerles algunas preguntas para ver cómo lo están desenvolviendo. Aquí mi pregunta es, ¿ustedes realmente consideran que eso es legal? El que tú obligues a una persona que te tenga que avisar con 15 días de anticipación que quiere renunciar, y si renuncia ese día y dice, ¿sabes qué? No,
Yo este día quiero mi renuncia, ya no quiero. ¿Alguien me pudiera contestar? Efectivamente, por ahí estoy dando las respuestas. No, no está obligado el trabajador en ningún momento de quedarse, porque no te pueden retener que estés en un trabajo donde no quieres. Por ahí también incluso la Constitución nos dice que dentro de nuestros derechos humanos, porque ya no son garantías individuales, nos dice que toda persona puede desempeñar y tener el trabajo que quiera siempre y cuando esté sea lícito. Entonces, si yo ya no quiero trabajar ahí, tú no me puedes obligar a que me quede 15 días. Entonces, no es obligación anticipar mi renuncia. Evidentemente, pues ya te puede quedar una situación ahí particular con tu patrón, pero que tampoco él pudiera hacer valer para luego decir no te doy mi constancia laboral o no te doy mi carta de recomendación, ¿no? Entonces, tampoco no lo puedes expresar o decir que haya una condición. Si no me avisas, no te doy la carta de recomendación. Si no me avisas, no te doy tu constancia. Entonces, no. En este caso, no tiene el trabajador la obligación de avisar. Por aquí tengo una pregunta, que si la constancia es obligatoria. Sí, incluso la Ley Federal del Trabajo nos dice que, que es obligación entregársela cada 15 días o entregársela cada que el trabajador te la requiera. Una constancia laboral donde tú le digas desde cuándo ingresaste, cuál es el puesto que tienes. Incluso, en este tema de las vacaciones, que por ahí dimos un curso en enero cuando fue la reforma, una de las recomendaciones para el tema de las vacaciones es que al momento de que está cumpliendo su año de servicios, el departamento correspondiente, llámese recursos humanos, nómina y demás, le entrega una constancia laboral donde especifique los años que tiene, los días de vacaciones que tiene derecho, los días en qué periodo los puede tomar. Entonces, la constancia laboral también ya es un documento. Por aquí me preguntaban que si es diferente la constancia laboral y una carta de recomendación. Sí. La constancia laboral es una obligación que tiene el patrón de otorgarla y la recomendación no propiamente. La recomendación la puedes hacer al libre albedrío del patrón y decir, sabes que yo recomiendo a este trabajador a una persona específica. Muchas veces la carta de recomendación se la da una persona externa o así te lo solicitan en los documentos cuando vas a ingresar. Entonces tiene diferente objetivo. Una constancia solamente para justificar el tiempo que estuviste trabajando, el puesto que tenías. ¿Cuál es el fundamento legal de la obligatoriedad de la constancia laboral? Por aquí se los voy a dejar más adelante, con mucho gusto se los proporciono. Me dicen, ¿podría quitar el cuadro negro que tiene a la izquierda? Sí, creo que es el de las preguntas, ¿eh? Listo. Nada más que luego si no lo tengo abierto, pues no les puedo ver yo las preguntas que tienen, pero yo creo que aquí me las pueden hacer mención cuando exista. Entonces, ¿continuamos? Antes de que avancemos, Lick, hay una que dice cuál es el fundamento legal de la obligatoriedad de la constancia. Sí, por ahí vi la pregunta. Yo creo que... ¿Mande? ¿Se bloqueó la pantalla? No, adelante. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. A ver, permítanme, deje por aquí, les leo el artículo donde nos habla de la obligatoriedad de la constancia. Se los menciono en este momento. En lo que nos genera este dato, comentarles a los que recién están ingresando que ya está en el chat la liga de registro para la emisión de sus constancias. Este registro se cierra a la 1:20 para que, por favor, antes de ese tiempo hagan su registro. Muchas gracias. Claro que sí. Por aquí está, incluso dentro en el artículo 132 de las obligaciones de los patrones. Por ahí en alguna de las maravillosas 30
33 fracciones donde nos dice las obligaciones que tiene el patrón, está la de dar la constancia laboral. Entonces, por aquí las voy a detener, la voy a buscar detenidamente porque no me acuerdo propiamente cuál es la fracción, pero sí se las proporciono en un momento. ¿Mande? Así yo programo, a ver. Efectivamente nos dice... es pedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Efectivamente, ese es el fundamento del artículo 132, fracción séptima. Es una obligación que tiene el patrón. Entonces, tú tampoco, si te llega el trabajador, a alguno de ustedes que sea del Departamento de Recursos Humanos o de Capital Humano, pues lo más conveniente es siempre otorgársela en ese momento. Obviamente, para que ustedes puedan comprobar que se le entregaron, pues siempre tengan a la mano pues el original y una copia donde ellos les firman de recibido con la fecha en la que se le entregó. Que diga, recibí original, la fecha, nombre y firma. Recuerden que de todo documento que ustedes le entreguen al trabajador, siempre quédense con una copia. Yo sé que van a decir, se me va a hacer un expediente laboral súper extenso, grande, y después, ¿qué voy a hacer? Pues sí, pero preferiblemente tener todo tipo de documentos que te puedan servir como un sustento. ¿Sí se ve, sí se puede observar bien la pantalla? Adelante. ¿Sí? Ok. Aquí era lo que les comentaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice que la renuncia puede ser verbal o escrita, pero como ya les mencioné, las palabras se las lleva el viento, así es que debe de ser escrita para que no quede duda y ustedes no tengan ningún riesgo, el patrón, de que pudieran luego ellos alegar o argumentar que pues lo despidieron y que él nunca presentó esa renuncia. Y aquí vienen mis recomendaciones. Debe de ser de puño y letra del trabajador con la firma autógrafa. Que no exista en ningún momento del escrito renuncia de los derechos laborales, porque esa es incluso no lo establece la propia Constitución, no puede haber renuncia de los derechos laborales, y también la Ley Federal del Trabajo. Cualquier cláusula, palabra, párrafo, donde se especifique que un trabajador está renunciando a sus derechos es nula. O sea, no existe, o sea, no se toma porque es nula. No puede existir renuncia de los derechos laborales. Que se entregue en ese momento, esta es una recomendación particular, porque luego los trabajadores presentan su renuncia y van al departamento, y el departamento de nóminas, lo entiendo por cuestiones de operatividad, porque no pueden regularmente timbran la mayoría de las nóminas el mismo día que timbran todo, para no tener que hacer un trabajo más extenso. Y les dicen, ¿sabes qué? Pero ven cuando sea la quincena, porque ahorita no tengo manera de poder pagarte. O si tienen el pago de manera semanal, le dicen, págame el sábado y ven el sábado. Aquí está tu renuncia, pero ven y paga. Mi recomendación es siempre, yo sé que a lo mejor va a tener mayor problema en temas operativos, pero en ese mismo momento, entregarla el finiquito. O sea, entregarles el finiquito en ese momento, un recibo de finiquito, que propiamente en este recibo de finiquito ya puedes hacer el timbrado, porque regularmente está el timbrado, donde ellos te van a firmar el timbrado también, y un recibo del finiquito, que eso ya puedes tener incluso un machote. Si tú lo quieres considerar así, el término machote muy mal empleado, pero que lo puedes tener ya ahí, donde le vas a especificar cada una de las prestaciones y a las que le estás entregando el importe. ¿Sabes qué? Esto es por los días laborados que tenías pendientes de este periodo, ya sea quincenal o semanal. Lo correspondiente a tus vacaciones, ya sean las vacaciones que aún tienes derecho, la parte proporcional a las vacaciones que no has tomado, la prima vacacional y cualquier otra prestación adicional que entregue la empresa, la parte proporcional del aguinaldo, que especifique el monto y de qué concepto es. Y yo también recomiendo que ahí se exprese de manera clara cómo le estás entregando el dinero, ya sea
en efectivo, o si se lo estás entregando a través de transferencia electrónica, que especifiques la cuenta en la cual le vas a hacer la transferencia electrónica, si va a ser el cheque, el número de cheque de la institución bancaria que le vas a entregar el cheque, para que no haya ninguna duda de que efectivamente le estás pagando el finiquito correspondiente y que te firme también ese recibo de finiquito. Y en ese mismo momento le entregas la constancia laboral. Yo sé que me van a decir, bueno, son muchas cuestiones y yo no tengo tiempo. ¿Qué tal si tengo 130 trabajadores y tengo que ver otros temas? Sí, pero a veces la prevención del problema y unos 20, media hora que puedas tardar en poder completar estos documentos, puede prevenir una demanda laboral posterior. ¿No hay ninguna pregunta por ahí? Sí, dice, Ajá. un segundito, me regreso. Dice, ¿es obligatorio llevar al trabajador a entregarle su finiquito ante la Junta de Conciliación? No es obligatorio. En ningún momento es obligatorio. Regularmente, pues anteriormente se llevaban a la Junta de Conciliación arbitraje, ¿verdad? Que ahora con las nuevas reformas, pues ya están los tribunales, incluso están aquí en el mismo paseo, pero eso se tendría que llevar ante el Centro de Conciliación, que está lamentablemente un poco retirado. Aquí en Uruapan lo tenemos ahorita ya donde está Rentas, por allá por el seguro, por la clínica. Entonces, y anteriormente nada más te presentabas a la junta y decías, voy a ratificar. Y a lo mejor te esperabas 1 hora, 2 horas ahí mientras estaba atendiendo a alguien, pero ahorita ya incluso a veces es con cita. Entonces, no es obligatorio, simplemente lo hacían como un acto para que le diera más certeza al patrón de que el trabajador está renunciando. Incluso a veces la renuncia, la ratificación que se hacía, ni siquiera se hacía mención de que se le estaba entregando un dinero. Y no sé si por ahí en cuestión les haya tocado alguna vez ir a una junta laboral cuando ratificaban la renuncia, pues lamentablemente solamente las tenían como en las iban acumulando como en un archivo. Entonces imagínate que tú, si no te quedabas tú con tu original que te daban, porque le dan la parte, imagínate, ¿tú crees que realmente la Junta Laboral sí iba a poner a verificar y a buscar esa ratificación en todos los libros y archivos que tenía? Probablemente no. Entonces eso lo hacían solamente para crear una certeza de que no iba a haber posteriormente una demanda. Pero no es obligatorio. ¿Hay alguna otra pregunta? En caso de tener un trabajador de más de 15 años, ¿ahí también se desglosan el finiquito? Sí. En este caso también se debería desglosar porque es una prestación adicional. O sea, porque cuando el trabajador tiene más de la antigüedad, sabemos que ya tiene otra prestación adicional, que es la de la prima de antigüedad, aunque renuncie voluntariamente. Entonces, esa se debe de especificar. Incluso cualquier prestación adicional que tú le des, ya sea un bono, una compensación, lo que sea, especificarlo. Incluso por ahí pudiera manejarse, como por ejemplo, si una persona renuncia el 8 del mes, y el pago es hasta los 15 días, en la descripción de la prestación del salario, se debería de manejar específicamente 8 días para que no quede duda que efectivamente se están pagando esos 8 días y no los 15. ¿Me expliqué? O sea, que queden especificados los días. Incluso para las vacaciones también. Yo creo que ahorita también hay muchas empresas que ya tienen incluso muchos sistemas, como por ejemplo Compaq. Compaq tiene un sistema cuando vas a hacer un finiquito que incluso te puede dar la impresión de un recibo de finiquito, donde te especifica los días y todo. Y ese se lo puedes dar al trabajador para que te lo firme, aparte del timbrado de nómina. En este momento también, a la entrega de la constancia laboral, si tienes todo el departamento y las políticas específicas, pues puedes hacerle aquí tu encuesta de salida. Si tú tienes una encuesta de salida para que quede enterado de cuál es el motivo real
de que el trabajador está renunciando a su trabajo. O sea, regularmente, pues se pone un documentito donde le hagas unas preguntas. El nombre, cuánto tiempo laboró, la primera pregunta, a lo mejor la otra sería, en el tiempo que estuviste laborando en la empresa, ¿cómo fue tu relación con tus compañeros? En el tiempo que estuviste trabajando, ¿cómo fue tu relación con tu jefe inmediato? La otra, ¿cómo fue tu relación con el trabajo? De recomendaciones. ¿Qué recomendación le puedes dar a este centro de trabajo y al patrón para futuras, para poder tener un mejor vínculo con tus trabajadores? Cuestiones de ese tipo. Muy bien. Dice, ¿puede ser motivo de despido cuando el trabajador no atienda o no quiera las disposiciones de medicina preventiva que la empresa otorga en conjunto con el IMSS? Por ahí lo vamos a ver más adelante en el artículo 47, nos habla todas las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Por ahí nos establece una de cuando no se atienden. Como con esto, por ejemplo, de la pandemia, con la pandemia, como era propiamente un decreto incluso ya gubernamental, el portar cubrebocas, y cuando el trabajador era renuente a portar el cubrebocas, eso podría ser motivo y causal para la terminación de la relación laboral porque está poniendo en riesgo tanto su integridad como la integridad de todos los demás trabajadores. Esa era una causal que era fácil de poder abordar en su momento, que no quisiera. Por aquí estoy viendo una pregunta muy interesante. ¿Es motivo de despido cuando se niegan a firmar la famosa hoja en blanco? En primer lugar, no debe de existir ninguna famosa hoja en blanco. Yo creo que ese es un tema que por costumbre hay muchos patrones todavía que ilegalmente al momento de la contratación, de que están firmando su contrato, incluso les dan su renuncia, que no tiene fecha, para que la puedan hacer valer en el momento que ellos quieren. Es una práctica completamente ilegal, no debe de existir ninguna hoja en blanco. Entonces, no puede ser un motivo de despido porque no debería de existir ni siquiera esa famosa hoja en blanco. Y evidentemente, si te la hacen firmar y luego la hacen valer, pues esa es una acción que puedes tú ejercitar porque, o sea, puedes presentar tu demanda laboral. Es motivo de despido la falsificación de hechos en una... S700. Lo pudiéramos considerar dependiendo de... Hay dentro del artículo 47 hay una fracción que es la más utilizada para todos los patrones, que es la falta de probidad de honradez. Si un trabajador ya está falsificando hechos, documentos, y tienes manera totalmente, tú como patrón, de comprobarlo, pudiéramos encuadrarla dentro de esta causal como falta de probidad de honradez. ¿Cómo podemos definir esta falta de probidad y honradez? Podemos decir que él de una manera expresa está haciendo una acción en contra del patrón. Entonces eso ya es una falta de probidad y honradez. Ya estás falsificando hechos, ya estás falsificando un documento. Entonces, lo pudiéramos encuadrar ahí. Y quisiera un poquito más adelante abordar específicamente el tema de los despidos justificados, que es el aviso de rescisión, porque se pueden implementar aquí en la práctica. De hecho, en todo México, por ahí estaba viendo yo diversos cursos y que dan, híjoles, la rescisión de la relación laboral a través de un aviso de rescisión no se emplea. Mayormente las empresas prefieren hacerte firmar tu renuncia o firmar un convenio de terminación de la relación laboral, pero no dar un aviso de rescisión. ¿Tiene alguna acción legal que ya no te contraten por no firmar? Claro que sí. Claro que sí, como les dije, es una acción completamente ilegal. No te deberían de obligar el patrón en ningún momento a firmar una hoja en blanco desde tu ingreso.
¿Qué derechos tiene el trabajador en una renuncia voluntaria? Pues aquí nos dice. A ver, permítame, ¿hay alguna otra pregunta pendiente o sigue, avanzamos o quieren Yo que creo la que respondamos? avanzamos para ver si se contesta un poquito más adelante, porque este habla de los trabajadores de confianza, dicen que no gozan de ningún derecho y con ellos cómo actúa la ley. Ok. Bueno, en el tema de los trabajadores de confianza, si quieren lo vemos un poquito más adelante para avanzar, pero efectivamente tiene un capítulo aparte. Entonces, los trabajadores de confianza es una causa. Es mucho más fácil, por ejemplo, hacer una rescisión de un trabajador de confianza porque la única causal que debe de tener el patrón, es decir, como tus funciones y tus actividades tienen una relación directa con la toma de decisiones de la empresa, y si yo te perdí la confianza, eso impide de una manera concreta la continuidad de la relación de trabajo. Entonces, ya no te tengo la confianza, ya no puedes trabajar, pero ahora, aquí viene una disyuntiva. Tenemos que ver si efectivamente eres trabajador de confianza, porque no toda persona es trabajador de confianza. Entonces, a muchas veces les dicen, eres trabajador de confianza y no eres trabajador de confianza. Entonces, vamos a seguir avanzando. Derechos que tiene el trabajador que renuncia de manera voluntaria. El primero son los días trabajados y no pagados a la fecha en que se finaliza la relación laboral. Es lo que les decía. Si trabajas de manera, por ejemplo, el pago es semanal, te pagan cada sábado o cada viernes y tú trabajaste 5 días, te tienen que pagar esos 5 días. Incluso, por ejemplo, si tú renuncias ese día en la mañana, ese día del día 5, hay que tomar en consideración, si te lo permite tu sistema, las horas. ¿Cuándo se va a salir del horario? Si va a terminar la jornada, si no va a terminar la jornada, si es hasta las 5 de la tarde, si es hasta las 5, por ejemplo, si tiene un horario de 8 horas y sales a las 6, la renuncia tiene que ser además dentro del horario de trabajo. No puede ser, por ejemplo, si sale a las 6 y yo se lo estoy entregando a las 7. No. Antes de su horario de trabajo, dentro de su jornada de trabajo y pagarle ese día. Si está renunciando, por ejemplo, a las 2 de la tarde, pues a lo mejor pagarle mediodía, ¿no? Y también que se especifique, por ejemplo, el día domingo, muchos, y ahorita en el timbrado, pues comúnmente viene separado el salario y lo correspondiente al día domingo. La parte proporcional del aguinaldo, esta es una de las prestaciones que va a tener derecho. Si estás terminando, por ejemplo, ahorita que estamos en julio y tienes 15 días de aguinaldo, pues cuántos te corresponden de los meses que han transcurrido, de los días específicos a la fecha, cuánto te corresponde de aguinaldo. La parte proporcional de las vacaciones, ya sean las vacaciones que tengas pendientes de gozar o el derecho que ya hayas adquirido porque ya hayas cumplido, por ejemplo, el año laboral, y la parte proporcional desde que el momento que cumpliste el año laboral hasta la fecha de renuncia. La parte proporcional, la prima de vacaciones también, y todas las otras prestaciones incluidas en el contrato de trabajo, llámese como bonos, o cualquier otra situación adicional que tengas, y que sean de tracto sucesivo que pudieran considerarse dentro del trabajo. Y aquí viene lo que me mencionaba, en una renuncia, cuando el trabajador tiene más de 15 años de antigüedad, el artículo 162 nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Fíjense aquí, como les digo que a veces las reformas que les hacen a la Ley Federal del Trabajo probablemente no están bien planteadas. ¿Qué nos dice ahí? Trabajadores de planta. ¿En qué otro momento de la Ley Federal del Trabajo habla de planta? Entonces, ¿cómo pudiéramos determinar qué trabajador es de planta o no es de planta? A lo mejor un trabajador que tenga una relación indeterminada o nada más. Por ejemplo, un trabajador de confianza no quedaría dentro del artículo 162. Entonces, a veces hay que tomar una interpretación que pudiéramos dar a los diferentes conceptos que establece la Ley Federal del Trabajo. Aquí en este caso va a tener derecho
además a la prima de antigüedad que consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Y aquí nos dice que para determinar el monto de los salarios se debe estar dispuesto el 485 y 486. Aquí de manera general, les voy a hacer una preguntita. ¿Cómo se paga la prima de antigüedad? ¿Alguien sabe? ¿En base a qué salario? ¿O si hay un tope o qué condiciones tenemos? De hecho, dice tope salario mínimo, está topado a 2 sumas, dice otro comentario. Está topado a 2 salarios mínimos. Es lo que nos menciona. Siempre y cuando, evidentemente, pues tu salario del trabajador exceda de los 2 salarios mínimos. O sea, si ganas un salario mínimo, pues no vas a tomar en consideración esta excepción, salvo que tu salario, evidentemente diario, exceda los 2 salarios mínimos. En este caso, el tope para la prima de antigüedad va a ser siempre 2 salarios. 2 salarios mínimos por 12 por cada año de servicios. Entonces, esa quedó clara, ¿verdad? Dice, pero es en salarios, no en UMAS, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Salarios. Entonces, es salarios mínimos. Ajá. Y si gana un salario mínimo, pues el salario mínimo, ¿no? Si ganas el salario mínimo, o sea, tu salario. La única excepción es que si excede de 2 salarios mínimos, ese tope. O sea, por ejemplo, si un trabajador, en el más maravilloso de los casos, ganaras como tu salario mínimo, tu salario diario, 800 pesos fuera tu salario diario, para el pago de la prima de antigüedad, llámese dentro de este caso de la renuncia de los 15 años, o cuando sea causa de rescisión por el artículo 47, siempre va a estar topada la prima de antigüedad a 2 salarios mínimos, que ahorita el salario mínimo creo que está, no recuerdo por alguien por ahí que me mencione cuánto es el salario mínimo, 207. Entonces, 2 salarios mínimos serían 414.88. Entonces, tendrías que multiplicar 414.88 por 12 días por ejemplo, si son 15 años, que debe de ser lo máximo, 15 por 12 por 414.88. Esa sería la operación que deberías de realizar para poder sacar la prima. Y efectivamente, como era la pregunta anterior, especificarlo en recibo de finiquito. Prima de antigüedad del artículo que les dije 162. Y los años que tiene y el importe correspondiente. Hay una pregunta antes de avanzar, dice, si el personal renuncia voluntariamente, ¿se le tiene que pagar la prima de antigüedad o solo se le paga al personal que se le reajusta? ¿Al personal que se le reajusta? Nos iremos con la primera, ¿no? Si renuncia voluntariamente. No, si renuncia voluntariamente no se le paga la prima de antigüedad solamente cuando haya tenido en el trabajo más de 15 años. Esa es la única variante en la que se le puede pagar la prima de antigüedad. Cuando tenga en el trabajo más de 15 años. ¿Sí? Ok, gracias. Adelante. Continuamos. Aquí, por ejemplo, viene en el 486 viene lo de si es salario o es sumable. Entonces es salario mínimo. La otra causa de terminación de la terminación de la relación laboral es por muerte del trabajador. Evidentemente, como les decía, pues esta es la forma de terminación natural, donde no implica ninguna manifestación de ninguna de las partes, simplemente es por la imposibilidad, evidentemente, de poder continuar con la relación de trabajo. Aquí, pues es una forma de determinar qué obligación va a tener el patrón en el caso de fallecimiento. El artículo donde nos habla sobre las condiciones de trabajo, nos especifica una reforma por ahí en el 2019, donde nos decía que el contrato o el documento, el contrato laboral, debe de tener una manifestación expresa
de los beneficiarios del trabajador. Entonces, a partir de esa fecha, una recomendación. Si ustedes no lo han hecho o si en su contrato no estaba, háganles ya sea un adendum o un escrito donde el trabajador de una manera expresa y atendiendo esta reforma manifiesta quién va a ser el beneficiario en los términos del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que el momento del fallecimiento, ya sea natural o no natural del trabajador, tú como patrón sepas a qué persona le vas a entregar las prestaciones que tenía pendientes el trabajador. Únicamente a esa persona se le puede otorgar. Y si no, ya va a tener que hacer los que se pudieran considerar como beneficiarios, un proceso, un trámite que se llama designación de beneficiarios, para que se le pudiera una autoridad ya expresar quién va a ser la persona beneficiaria de las prestaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles son las prestaciones? Pues va a tener las mismas como en el caso de renuncia. Y, que es lo que les decía, el artículo 27 se adicionó la fracción décima en la publicada el 1 de mayo del 2019, que se debe de incluir dentro de los contratos individuales de trabajo la designación de beneficiarios a que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué recomendaciones a esto? Pues evidentemente que su beneficiario pues sea persona mayor de edad, sino pues si es menor de edad, ¿cómo te vas a poder acercar ahí y decir con qué documento te vas a identificar? Pues es una de las principales, ¿no?, que debes de cumplir. Si no, pues evidentemente, que es lo que les decía, pues tienen que hacer un proceso de designación de beneficiarios. También incluso con esta misma, la designación de beneficiarios les sirve cuando hay una desaparición forzada. Esto quiere decir cuando el trabajador fue motivo de un acto ilícito de desaparición y a qué persona se le puede otorgar las prestaciones a las que tenía derecho. ¿A qué prestaciones tiene derecho? Parte proporcional de vacaciones y prima vacacional en caso de haberlas generado y no se les hubieran pagado, la parte proporcional del aguinaldo, el pago de los salarios devengados y no cubiertos, la prima de antigüedad de conformidad al artículo 162, en caso de que también hubiera excedido de los 15 años de trabajo, y todas las demás prestaciones adicionales, como por ejemplo cuando tengan un contrato colectivo, tengan fondo de ahorro, seguro de vida o algunas otras prestaciones. ¿No tenemos ninguna otra pregunta? Sí, hay algunas preguntas, pero creo que lo abordaremos en los siguientes temas. Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando que el fallecimiento de una persona trabajadora deriva de un riesgo de trabajo y el patrón no lo tenía asegurado en el IMSS? Vean nada más esta cuestión. La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social nos dice que deberá de hacerse cargo de todos los gastos ocasionados que se originen por el accidente de trabajo y se le trasladarán todos los gastos que se efectúen a través de un crédito fiscal. En este caso es conocido como capital constitutivo y además todas aquellas prestaciones a las que tenía derecho. Que son, en este caso, ¿cuál es la sanción? Por no haberlo tenido dado de alta, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y una indemnización equivalente, vean nada más, a 5,000 días de salario. Esto en los términos del artículo 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, imagínense que tú o la mayoría, no sé si aquí haya alguna de las empresas, alguien que pertenezca a alguna de las empresas de corte. Aquí en nuestro rubro y aquí precisamente en Uruapan, por la naturaleza de donde estamos, pues ¿cuál es la actividad? Una de las actividades primordiales pues es el aguacate. Dentro de la cadena de suministro del producto de aguacate están las famosas cuadrillas o empresas de corte y cosecha. Entendemos que además es un rubro difícil de manejar.
No nada más porque las empresas de cosecha no quieran cumplir con sus derechos, sino porque también el personal, los trabajadores que son cortadores o que se dedican a la cosecha, lamentablemente tampoco no cumplen con sus obligaciones como trabajadores. Entonces, a veces ni siquiera nunca les llevan al patrón la documentación para poderles dar de alta. En algunas ocasiones no tienen ni siquiera INE, que es el documento principal. Entonces también el patrón se ve ahí en una desventaja, decir, ay, yo le estoy diciendo, tráeme tus documentos, y no lo puedo ni siquiera dar de alta. Pero al final, imagínense, que es tan riesgoso ese trabajo, que pasan comúnmente tantos accidentes, porque también la forma de traslado es pues riesgosa y no es la adecuada, y hay fallecimientos. Vean, nada más, las consecuencias de no tener los dados de alta. 5,000 días de salario, más pagarle los gastos funerarios y 2 meses. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Con qué documento puede asignar sus beneficiarios en la empresa? ¿Hay algún documento específico o puede ser libre? Puede ser libre, ¿eh? Puede ser, yo recomendaría que si tienes, si no has actualizado tus contratos laborales, por ejemplo, ahora, con la nueva reforma de las vacaciones, y en tu contrato, por ejemplo, tenías especificado en alguna de las cláusulas, en el primer año va a tener 6 días, en el primer año va a tener tal cual estaba la tabla antes, y no lo has adecuado y tampoco le has designado un apartado para la designación de beneficiarios, actualízalo. Actualiza ese contrato. Sirve como una base que les voy a dar más adelante para el caso de rescisión, que también te actualizan todos sus datos. Como por ejemplo, el domicilio que tiene para recibir notificaciones, que ese es uno de los principales problemas para los avisos de rescisión. Que luego es obligación del trabajador manifestar al patrón cualquier cambio que haga de información, pero regularmente no lo hace. Entonces, que este documento de actualización o adendum te sirva en primero para que el trabajador te vuelva a manifestar sus datos. Mi domicilio es tal. Otra declaración o otra cláusula donde diga, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, designo en este acto como beneficiario a el nombre, quien es mi, ya sea hijo, esposa, de acuerdo al 501 de la Ley Federal del Trabajo, hay un orden de prelación. Primeramente, pues es la esposa en caso de que estés casado, los hijos si son mayores de edad, los papás en caso de que no estés casado. Entonces, ahí ya puedes expresar qué persona. Puede ser en un adendum o puede ser propiamente en el contrato laboral. ¿Sí? ¿Sí quedó satisfecha la respuesta? Espero que sí, si no nos comentan. Si tiene a alguien cotizando con el mínimo y la persona renuncia o fallece, ¿cómo procede? Que lo tenías dado de alta con el mínimo. Si está dado de alta y es por un riesgo de trabajo, pues aquí ya se hace responsable pues el Seguro Social. Ese es el beneficio que tienes por tener dado de alta a tus trabajadores. Ya no te tendrás que preocupar por cumplir con estas gastos tan extensos. Esta es una sanción por no tener dados de alta a tus trabajadores y sea con un riesgo de trabajo, el fallecimiento. En el otro caso, si lo tienes dado de alta con el salario mínimo, vienen dos cuestionamientos. ¿Efectivamente ese será su salario? Porque muchas veces los tienes dados de alta con el salario mínimo y ese no es su salario real. Y por ahí hay algunas otras formas de reformas que también hubo a la Ley Federal del Trabajo que consideran que cuando tienes dado de alta a un trabajador con un salario que no es el real, pues es también un incumplimiento para el patrón. Y es causa también de una sanción en el caso de una inspección, una sanción pecuniaria, administrativa. Entonces, es una práctica no legal, porque también se considera como un acto simulado.
derechos tú como patrón. Le tienes dado de alta con el salario mínimo y su salario real es, por ejemplo, 350 y tú le tienes el mínimo y las demás se los pones como prestaciones, como bonos de útiles, bonos de no sé qué, bonos. Legalmente eso es una práctica no jurídica. Dice, en caso de que el trabajador no cumpla con las normas de seguridad por la negligencia y éste muere, ¿hay forma de que la empresa se respalde? Claro, por ahí hay diferentes causales cuando son por negligencia del trabajador y cuando son propiamente por una cuestión que sea su negligencia, cuando no sea por negligencia, sino que sea un accidente. Claro, en todos los casos siempre hay maneras de poder comprobarlo, pero el punto aquí de lo que yo les quería decir es que incluso, aunque sea por negligencia del trabajador, y no tengas dado de alta al trabajador, esta es la sanción a la que puedes tener. Independientemente del que fallecimiento haya sido porque haya sido negligencia del trabajador, no haya sido negligencia del trabajador. La voluntad que haya sido un hecho donde no haya intervenido la voluntad por ejemplo, en un tránsito, que es lo que les mencionaba como en el deporte, que hay un choque, un choque de la camioneta con otro y fallecen los trabajadores y no los tenías dados de alta, pues estas va a ser las sanciones a las que puede ser sujeto el patrón, independientemente haya sido con negligencia o negligencia, porque es una sanción por no cumplir una obligación. Una de las más importantes, que es tener dado de alta a tus trabajadores en el Seguro Social. ¿Pueden los beneficiarios ser distintos al cónyuge e hijos? Sí, por eso es una manifestación que está haciendo el trabajador. Es como, por ejemplo, tú como patrón no le puedes decir, no puedes poner a esa persona. O sea, ¿cómo le vas a decir? Porque estos beneficiarios es solamente para las prestaciones a las que tenía derecho contigo. Evidentemente, cuando se las vas a entregar a la persona, como ya tienes un documento que acredita que él te lo manifestó, que esa persona era, entonces, al momento del fallecimiento, va a ir la persona a la fuente laboral y va a decir, yo soy el beneficiario de este trabajador. ¿Qué va a hacer el Departamento de Recursos Humanos? Le va a timbrar también su finiquito, vas a hacer un escrito como el de recibo de finiquito y puedes especificar ahí, mediante este acto se entrega a el nombre de la persona, quien fue designada por el trabajador de nombre tal, mediante escrito de fecha tal, como beneficiaria de las prestaciones que tenía derecho en los términos del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, mismas que corresponden a y las prestaciones a las que tenía derecho, las que les vas a entregar. Le vas a adjuntar a ese documento que te va a firmar y te le va a estampar la huella, la copia de la credencial de la persona para que no haya ninguna duda de que se lo estás entregando a la persona que él expresó. Puede haber el caso de que, por ejemplo, hagámoslo así literal. La persona, el trabajador era casado, ¿no? Y después designó como beneficiario a otra persona con la que vivía. No podemos decir concubina porque el concubinato es una de las causales para que puede existir, es que no haya imposibilidad para casarse. Entonces no es concubina. Te señale otra persona. Esta persona, como sabe que la beneficiaria, va a la fuente laboral. Pero luego la esposa dice, no, y va ante la junta o ante la autoridad laboral a hacer el proceso de designación, el trámite de designación de beneficiarios. Le van a notificar al patrón y el patrón, la manera en la que él se va a respaldar, es decir, sí, ella es, pero el trabajador me manifestó voluntariamente y expresamente mediante este escrito que yo le tenía que entregar las prestaciones a esta persona. Entonces ahí ya te respaldas tú como patrón.
y ya no te pueden obligar a que le pagues a la otra persona. ¿Quedó claro esa parte también? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cambiar el contrato o actualizar a través del adendum? Yo creo que deberías de hacer una revisión de cómo está tu contrato. Si ya son contratos ya muy antiguos, que le puedas hacer algunas mejoras atendiendo a las reformas que establece la ley y con los conocimientos que vas adquiriendo en el transcurso del tiempo, pues podrías hacer una actualización del contrato. Yo sé que a lo mejor es un trabajo operativo administrativo extenso, por ejemplo, si tienes 130 trabajadores, pero creo que también hay por ahí diferentes herramientas, no sé si en Excel o en Word, donde automáticamente te pueden generar plantillas, y más si tienes como departamentos de sistemas y eso, que te generan plantillas y automáticamente metes los datos y ya te genera un contratito. Yo actualizaría. Si hay muchas cosas que puedas modificar, mejor actualízalo. Si no, haz un adendum donde especifiques primeramente un antecedente de que el trabajador entró a trabajar y le está reconociendo, por ejemplo, la antigüedad, que hay un contrato anterior. Después le puedes poner que te vuelva a expresar sus datos personales, su domicilio actual. Después una declaración de a quién manifiesta como beneficiario, los días de vacaciones si lo tenías expresado, sino automáticamente mencionarle que de acuerdo a la ley, para que no haya ninguna duda, y sería todo. ¿Alguna otra modificación que tú le quieras realizar? Si ha habido cambio de puesto, por ejemplo, desde el momento que ingresó y ahorita a la fecha ya tiene otro puesto, pues también se lo agregas, y el salario. Gracias, Lick. Perdón. Ajá. No decía que no tenemos ahorita más preguntas de ese tema. Si gusta, podemos Okay. avanzar. En el otro caso, terminación de la obra o vencimiento del término. El artículo dice, nos habla el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija la naturaleza. Aquí es muy importante que hacer mención, me gustaría hacer mención de los contratos determinados de obra y temporales, porque yo creo que es también una práctica ilegal que se hace con este tipo de contratos. El artículo es muy específico al decir, por regla general, los contratos van a ser indeterminados, por regla general. Entonces, si la regla general te dice que la relación va a ser indeterminada, va a haber excepciones. Y las excepciones son cuando así lo establezca la ley, y para que puedan haber excepciones, por ejemplo, como obra determinada, es que existe una naturaleza. Y que lo especifiques como tal en el contrato. O sea, no puedes hacer, yo sé que es muy común hacerlo, pero no puedes estar haciendo un contrato determinado por 3 meses, después concluye otros 3 meses, otros 6 meses. Porque uno de los principales derechos y que le estás cortando ahí al trabajador es la estabilidad laboral. Un contrato determinado o por obra determinada o por temporada, se debe de especificar la naturaleza de ese contrato. ¿Por qué es determinado? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cuándo se va a concluir? ¿Cuál es el motivo de ese contrato? Por ejemplo, si vamos a poner un contrato determinado porque va a sustituir a alguien por incapacidad, por ejemplo, maternal. Entonces, va a haber una cláusula específica. Este contrato es determinado por tantos días, por ejemplo, 90 días. Especifiquemos mejor, aprendamos a tener días y no meses. Una primera recomendación. Y le vas a especificar, este contrato determinado es por 90 días en virtud de que va a sustituir en el trabajo a tal persona por la incapacidad. ¿Cuál es el requisito indispensable? Esa naturaleza, estás poniendo una incapacidad y hay un objetivo. No puedes hacer determinado sin un objetivo. Entonces, la terminación por obra o vencimiento del contrato es que al momento de concluir ese contrato, pues ya se venció los 3 meses, 90 días, y se venció, llegó el día
¿qué le tienes que entregar? ¿Qué es mi recomendación que le tienes que entregar? Entregarle un escrito donde le estés expresando el nombre del trabajador, por ejemplo, con fecha del día de hoy, por ejemplo, 19 de julio, de manera expresa le manifiesto que concluye o se da por terminada la relación laboral en virtud del contrato determinado de 90 días que se celebró con fecha tal, tal, tal. Por lo que en este misma que firmó de conformidad y aceptó las condiciones que en él se pactaban. Entregando en este acto todas las prestaciones correspondientes a la relación laboral. Y le entregas ese documento y que te lo firme con huellita para que quede especificado que está concluyendo el contrato. ¿Sí? Eso no es muy común que se elabore, pero mi recomendación debería de ser que lo hagas para que al momento de conclusión le estés entregando ese contratito, ese escrito. Nos dice el señalamiento de un tiempo determinado, que es lo que les decía, puede únicamente estipularse en los siguientes casos. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. ¿Qué les decía? Que haya una naturaleza, un objeto. No puede ser abiertamente todos los contratos determinados, no. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y los demás casos previstos en esta ley. Aquí quedó, ¿sí quedó entendido? ¿Hay alguna duda? No sé, aquí hay una pregunta que no estoy segura. Este tema dice mediante escrito. A ver. O sea que ya no es contrato individual de trabajo. Todos los contratos son individuales de trabajo, todos. El contrato se denomina contrato individual de trabajo y le puedes especificar contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, contrato individual de trabajo por tiempo determinado, contrato laboral, contrato individual de trabajo indeterminado con periodo a prueba, contrato individual de trabajo con capacitación inicial, contrato individual de trabajo por temporada. Entonces, todos los contratos son individuales de trabajo, salvo que exista un sindicato y el contrato sea un contrato colectivo. Dice aquí como constructora, sí se dan por obra determinada. Cuando termine el contrato, ¿a qué estoy obligado a pagarle? Estás obligado a pagarle todas las prestaciones a las que tiene derecho en el tiempo que duró la relación laboral. Por ejemplo, si es por obra determinada o contrato determinado, le vas a pagar la parte proporcional al aguinaldo si fuera un año, por ejemplo. Las vacaciones. Todas las prestaciones las tiene que aquí están, miren. Y aquí se los quería especificar esta parte. Es muy importante. En caso de que las relaciones por tiempo las relaciones sean por tiempo determinado, es menester establecer con toda claridad en el contrato por qué se contratará, cuál será la naturaleza y materia del contrato, en virtud de que en caso de que la materia del trabajo subsista, entonces se prolongará la relación por el tiempo necesario hasta que se cumplan los fines propuestos. Por ejemplo, en este caso de obra, ¿cuál es la naturaleza? Pues la construcción de un edificio. Sí, es por obra y esa es la construcción del edificio. Entonces, no le vas a decir antes y le especificaste 3 meses, digamos. Y en el término de 3 meses, la obra no se ha concluido, la naturaleza se va a prolongar porque ese contrato subsiste, porque la materia de ese contrato está subsistiendo, porque era por una obra determinada. Entonces, por eso les digo que es muy importante poner el tiempo, pero también ser claros. Y en dado caso de que te llegue esta fecha y no has concluido la obra determinada, pues a lo mejor hacerle algún adendum para que no haya duda, porque después se puede convertir en un contrato indeterminado. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que se puede especificar un contrato por tiempo determinado? Híjole, eso por regla general les decía que los contratos son indeterminados. Para que pueda ser determinado, yo a lo mejor no lo especificaría de más, por ejemplo, de 180 días. Por ejemplo, o más de 4 meses si tú quieres, pero híjoles,
Mi recomendación sería dejar de tener ese pensamiento de tener contratos determinados. La ley ya te da nuevas excepciones o nuevas formas de hacerlo, como es el de periodo a prueba, por ejemplo. Lo contratas, pero lleva a ser indeterminado. También es muy importante cómo manejas estos contratos con periodo a prueba, porque también se están manejando muy arbitrariamente y no puedes manejar estos contratos tan arbitrariamente. Si es con un periodo a prueba y es un trabajo operativo, solamente le puedes poner 30 días. Puedes excederte hasta 180 días, pero siempre y cuando sea un trabajo técnico, o sea administrativo, o sea de dirección. ¿Me explico? En las prestaciones a las que tienes derecho, parte proporcional de las vacaciones y prima vacacional, en caso de haberlas generado y no se hubieran pagado. La parte proporcional del aguinaldo, en caso de haberlas generado y no se hubieran pagado. Y el pago de los salarios devengados y no cubiertos. Estas son las prestaciones que le vas a pagar al trabajador en el caso de la terminación de un contrato por obra determinada, por tiempo determinado. ¿Qué pasa si la empresa sí me contrató y es por tiempo determinado? Y la empresa no me renueva contrato, pero sigo laborando. Automáticamente se vuelve indeterminado. Si no te manifiestan o no te entregan el finiquito o nada y continúas laborando, por el simple transcurso del tiempo y porque no hay una manifestación de ella, termina la relación, se vuelve indeterminado. Muy bien, ahora sí voy a leer la duda de hace un rato. Dice, del tema de contratos, ¿cuántos contratos determinados puedo hacerle a un colaborador? Por ejemplo, al inicio le doy uno de 3 meses y si la evaluación de desempeño salió como se esperaba, renuevo el contrato por otros 3 meses. Y si después de estos 3 meses ya cuenta con actas e incidencias de faltas por lo regular, hablo con el colaborador para advertencia y realizo un contrato de 1 mes para medir sus actitudes. Ahí define con el jefe inmediato si le realiza el contrato indeterminado o si doy por terminada la relación laboral. ¿Este proceso es correcto? No. Lamentablemente no, para toda autoridad laboral no es un proceso legal ni es un proceso correcto. Si el trabajador acudiera ante una autoridad laboral y manifiesta todo eso, y existen todo ese tipo de contratos, recuerden que la carga de la prueba va a ser para el patrón. Entonces, si él dice, yo no tengo los contratos porque nunca me los dieron, pero pasaron tal o cual, al momento de que presentan la demanda, le van a decir al patrón, como tú tienes esa documentación y como tú eres la persona idónea para entregármela, me la entregas. Al momento que van a hacer la revisión e interpretación de los contratos, van a decir, ay, esto en ningún momento te lo voy a ver legal y pueden considerar como una relación indeterminada desde el momento del primer contrato, porque ahí está existiendo, pues a lo mejor lo podríamos decir como una ilegalidad o no es jurídico. Y tampoco el contrato determinado de los 3 meses como contrato inicial donde vas a calificar el desempeño del trabajador. Les mencionaba, la ley con las reformas ya maneja el contrato indeterminado con periodo a prueba. Ese debería de ser o debe de ser el contrato idóneo para cuando vas a calificar el desempeño de un trabajador. Entonces, hay que empezar a cambiar nuestro chip. Decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a poner un contrato determinado para poder calificarte. Mejor te hago un contrato individual con periodo a prueba, que si es un trabajo operativo, ya les dije, no puede exceder de 30 días, donde dentro de ese tiempo vas a poder evaluar. Incluso la ley te dice que debe de haber una comisión por el caso de los periodos a prueba que van a calificar si esta persona es apto o no para el trabajo. Pero en dado caso que no sea apta, al término de esos 30 días le haces un escrito, también como un aviso, donde le manifiestas que no cumplió con el periodo a prueba y te lo firma y le ponen la huellita y le entregas el finiquito. Pero tiene que estar dentro de ese término de los 30 días. Si excede de esos 30 días, automáticamente es indeterminado.
Esa sí es una práctica que no está legal, ¿eh? No es muy, no pudiera ser muy defendible ante un proceso laboral. Muy bien, el contrato determinado solo debe ser menor a 12 meses. Si es más de 12 meses, puede seguir siendo determinado. No, ningún contrato puede exceder nunca puede ser de un año, ¿eh? Como les mencionaba, la regla general es el contrato indeterminado. Por regla excepcional es el determinado. Y para que exista determinado debe de haber una naturaleza y una materia de ese contrato que debe de estar especificado. Por ejemplo, aquí es común por el aguacate la temporada. En la temporada alta del aguacate. Entonces, en una manifestación de la declaración al inicio del contrato se va a especificar, este contrato es por obra o es determinado a 90 días, por ejemplo. En virtud de que estamos en la temporada alta del aguacate, bla, 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 bla. Misma que se le está haciendo saber al trabajador y acepta de conformidad. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? La temporada alta. Si no le vas a especificar un tiempo de temporada y la temporada alta sigue, va a seguir la naturaleza del trabajo. Entonces, no, ninguna naturaleza podríamos considerar que es de un año. Si ya es de un año, pues automáticamente ya se vuelve indeterminado. ¿Qué va a considerar la autoridad? Le estás coartando el derecho a la estabilidad del empleo, incluso la posibilidad a obtener la prestación de la continuidad, la prestación a las otras como genera antigüedad en el trabajo. ¿Sí? Ok, dice, los contratos por periodo escolar o calendario escolar son considerados en modalidad por determinado. Pensemos que son maestros, supongo, ¿no? Ajá, sí, estoy entendiendo la pregunta. Por ciclos, aquí lo pudieras considerar por temporada. Sin embargo, en un contrato por temporada, al momento de que concluye la temporada, por ejemplo, del ciclo escolar, tienes obligación como patrón de volverlos a llamar al inicio de la otra temporada. Cuando haces un contrato por temporada, tu obligación como patrón es volverlos a llamar al inicio de la otra temporada. Y debe de haber algún indicio, alguna certeza de que los llamaste. Y si ellos ya no aceptaron, pues ya no pasa nada, pero si no continúa la relación laboral por temporada. En este caso sería una de las formas. Cuando es por temporada, un año, que aquí vamos a lo mismo, y se renueva, ya tendría que ser indeterminado y no nuevamente por temporada. Que es lo que les decía, es casi imposible que pudieras decir que una temporada es de un año. Al final, ¿cuál es la única prestación que no van a tener? Derecho, pues a lo mejor a la indemnización, pero no puedes tener una temporada de un año. A lo mejor por obra determinada puede ser que un edificio, o tardes unos 2 años a lo mejor, pero pues ahí lo estás especificando. Pero no, o sea, realmente creo que eso es lo que creo que hay mucha discrepancia o mucha problemática de la manera en la que primeramente inician sus relaciones laborales. Uno de los principales problemas o riesgos para los patrones es la manera de contratación. Yo sé que dicen, no, pues es que luego me recomendaron mejor No. O sea, esas formas de contrato, lo dicen, es que la ley favorece al trabajador y cuando vamos a un juicio, pues tiene más derecho el trabajador. Pues claro, si están haciendo de una manera no jurídica la contratación de los trabajadores. Esa es una costumbre muy arraigada que existe, pero no es una costumbre buena. Entonces, cambiemos ese chip de la forma de contratar a los trabajadores, preferiblemente no contratarlos
tiempo determinado si no hay manera de comprobar la naturaleza del trabajo, porque de todas maneras va a ser indeterminado. Tampoco por temporada, salvo que especifiques que luego los vas a volver a llamar. Y que no exceda tampoco, yo les recomendaría nunca exceder a lo mejor de 120 días, a lo mejor, o 100 días, para que ya no pudiera considerarse como con alevosía o que el patrón lo está haciendo solamente para no generarle estabilidad y para no generar antigüedad. Creo que hay muchas dudas respecto a este tema, ¿verdad? Sí, de hecho, por eso las estoy señalando, porque probablemente sean las que más tienen de duda. En trabajos administrativos, ¿cuál es el máximo de tiempo para un contrato de prueba? El máximo de tiempo para un administrativo, siempre y cuando sean como de dirección, de administración y todo, son 180 días. Por aquí no lo establece claramente el artículo, creo que es el 30 y, permítanme, 34, 35. Permítanme un segundo. ¿Qué es lo que les decía? El señalamiento, el 36 nos habla de la obra determinada. Después el 37 del contrato determinado. Después viene el de la explotación de minas, es el 39A. Dice, en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrán establecerse un periodo a prueba en el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y los conocimientos necesarios para el desarrollar el trabajo que se solicita. El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general para desempeñar las labores técnicas o profesionales especializadas. O sea, aquí nos está abriendo la posibilidad que sea hasta 180 días el periodo de prueba, siempre y cuando se trate de trabajadores con puestos de dirección, gerenciales y que tengan dirección o administración de la empresa. O sea, que ya sea como más pues como profesional. A lo mejor si vas a contratar a un, yo qué sé, un administrativo como un contador, digamos, el contador de la empresa. ¿Qué tiempo le pudieras manejar? A lo mejor 30 días es muy poco para poder verificar si el periodo de prueba se va a desempeñarse por la misma naturaleza del trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los ejercicios fiscales y el trabajo es de mes a mes, ¿no? Entonces ahí le pudieras manejar, yo qué sé, 90 días, 3 meses. Para dejar de utilizar el contrato determinado de los 3 meses, puedes manejarle un periodo de prueba de 90 días, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces si gusta avanzamos para que ya nos queda poquito tiempo y si alcanzamos pues retomamos las preguntas que nos quedaron. La otra sería la incapacidad físico-mental o inhabilitada manifiesta del trabajador. En esta nos están hablando de específicamente cuando por alguna incapacidad que tenga, ya sea física o mental, el trabajador pues ya no pueda desempeñar sus funciones, también se da por terminada la relación laboral. En este caso, ¿qué prestaciones tiene? De acuerdo al artículo 74, dice que si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes. Por ejemplo, si tú eres una persona y ya estás incapacitado, yo qué sé, pongámosle como un operativo, un empacador, ¿no? Lo más sencillo. Y está imposibilitado, por ejemplo, para empacar porque tuvo un problema en la mano o algo así, ya no puede realizar esa función que es operativa y que es monótona. Entonces, tú como patrón lo puedes poner en otro puesto.
que puedas seguir desempeñando. En caso de que no lo quieras en ese puesto porque digas no, entonces le vas a tener que pagar las demás prestaciones que establece este artículo 54, además de las otras a las que tenía derecho. El finiquito nos dice que el trabajador tiene derecho a que el patrón le pague el finiquito tras su renuncia. El plazo que tiene un trabajador para que poder solicitar ese derecho ante una autoridad está de 1 año. El patrón y el trabajador pueden acordar que el finiquito sea entregado ante la autoridad, claro que sí. Si no, pues con su firma es suficiente. Muchas veces incluso celebran como no una renuncia, sino un convenio, por ejemplo, de determinación de la relación laboral, donde se especifican cláusulas, cuándo ingresó, qué puesto tenía, el salario que tenía, y que por así convenir a los intereses de ambas partes, pues deciden dar por terminada la relación laboral, y en este mismo momento se le entregan todas las prestaciones a las que tenga derecho, e incluso manejan, para no hablar de indemnización, a lo mejor manejan como una compensación los 90 días. Eso es muy común cuando van a despedir un trabajador o deciden ya no continuar con la relación laboral y celebran algún convenio donde se le pagan todas las prestaciones. Siempre y cuando dentro de esos convenios no haya renuncia de las prestaciones laborales, porque dice, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos escrita o legal de estipulación que establezca. Esto quiere decir que ninguna ley que sea contraria, ninguna cláusula que sea contraria al trabajador va a prevalecer. Que es lo que les decía en esta parte, es lo que les estoy diciendo, ¿no? A veces por así convenir o porque la política de la empresa o lo que sea consideran que es mejor celebrar un convenio para que ambas partes lo firmen y se le entregan todas las prestaciones. Y ahora viene, ya se nos está acabando el tiempo, pero venía el tema, uno de los temas más difíciles de abordar, que es la rescisión de la relación de trabajo. En este caso nos establece el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, que tanto el trabajador como el patrón pueden dar por terminada la relación laboral cuando alguna de la otra parte haya incumplido con sus obligaciones. Entonces, de manera general, el artículo 47 y 51 nos habla de la rescisión sin responsabilidad para el patrón, el 47, y el 51 de la rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Las causales que son imputables para el trabajador, creo que ya todos las han visto por ahí. Si no, les dejo como por ahí tareita, que lean detenidamente todas las causales del 47 de la Ley Federal del Trabajo, porque son todas las causales que puede ejercitar el patrón para poder despedir justificadamente al trabajador. O sea, todos aquellos incumplimientos que por ley ya están estipulados y que tú por el incumplimiento como patrón puedes hacerlos valer. En este caso, que es lo que les mencionaba, no es el aviso de rescisión o la rescisión de la relación laboral, no es muy común que se haga en las empresas. Me gustaría aquí que si hay alguien aquí que me dijera, ¿sabes qué? Yo he utilizado o he entregado un aviso de rescisión. Si hay alguien por aquí, me gustaría que me lo expresara. Lick, ¿le parece si podemos avanzar a la diapositiva y ahorita lo abrimos? Sí, por favor. Nada más lo quería mencionar porque me parece que esto, hay mucho miedo en cuestión a la rescisión de la relación laboral. Todo el mundo, los trabajadores, todo el mundo los asusta. No, en el artículo 47 te pueden despedir justificadamente, pero ya llevarlo a la práctica, la mayoría de los patrones y las empresas no lo realizan. Entonces, ¿cuáles son las causales de manera general? Les voy a decir. Engañar al patrón con certificados falsos, o con información falsa, y mencionando que no tenga las capacidades y aptitudes. Incurrir durante sus labores a faltas de probidad de honradez, que esta es la más común utilizada.
o en actos de violencia en contra del patrón o sus familiares, como por ejemplo que ejerces violencia, acoso, hostigamiento laboral en contra de tus compañeros de trabajo o tu patrón. Actos de probidad o honradez en actos de violencia en contra de sus compañeros, siempre y cuando alteren la disciplina del lugar del trabajo, es decir, aquí que haya, por ejemplo, alguna riña, algunas lesiones entre compañeros de trabajo. Incluso esas se pueden manifestar fuera de la fuente laboral, cuando la violencia sea en contra del patrón o sus familiares o personal directivo. Por ejemplo, no estás en la fuente de trabajo, pero de todas maneras ejerces un acto de violencia en contra de tu patrón o tus directivos, que ese acto de violencia impida que puedan seguir cumpliendo con la relación de trabajo, evidentemente, porque si hay, por ejemplo, lesiones o algo así, pues cómo vas a poder seguir viendo al patrón, ¿no? Ocasionar de forma intencional o negligente perjuicios materiales en los edificios, obras o instrumentos relacionados con el trabajo. Esto quiere decir algún daño de manera intencional o negligente. Es decir, por ejemplo, los que utilizan en los empaques como los de, ¿cómo se llaman? Los de maniobras o algo así, y que de manera intencional lo estampen, por ejemplo, contra una maquinaria. Digamos, esa es una causal, lo podríamos englobar. En comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él por su imprudencia o descuido. Por ejemplo, en los mismos estos empaques que por alguna imprudencia dejen algún, por ejemplo, los de mantenimiento, algún artefacto, algún instrumento dentro de la maquinaria y con esa acción ponga en peligro pues, la seguridad de los demás compañeros. Cometer actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual en contra de cualquier persona. Esta actualmente es una de las más que están teniendo ya mayor utilización, de acuerdo también con todas las NOMs que han salido, como por ejemplo la 035, donde ya los trabajadores ya reconocen que tienen el derecho de no ser acosados ni hostigados por otro compañero de trabajo. Revelar secretos de fabricación o asuntos de carácter reservado, por ejemplo, alguna información que tengan con un administrativo, un gerente, un contador y que revele su, yo qué sé, su NIP de alguna cuenta a otra persona, ¿no? Y eso le genere un perjuicio a la empresa. Y esta es una de las de verdad más utilizadas, que es de tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. Fíjense cómo dice, tener más de 3 faltas, más de 3. No son 3, son más de 3. En un periodo de 30 días. Aquí no, hay diversas también tesis que nos manejan que los 30 días se empiezan a contar a partir de la última falta, no de la primera. Entonces, puedes entregarle un aviso de rescisión siempre que sean injustificadas esas faltas, que no haya manera de que el trabajador pueda justificar el por qué no asistió, que no te informó o lo que sea. Desobedecer el patrón a su representante sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Esto es muy importante, fíjense, porque tampoco no puede decir, me desobedeció en una orden que le dije que se tenía que quedar a las horas extras. Ahí ya no podríamos decir que está incumpliendo con esta, porque siempre que se trate del trabajo contratado y en el trabajo contratado se estableció una jornada y la jornada era 8 horas, no lo puedes obligar a que se quede posterior a la jornada laboral. Negarse a adoptar medidas preventivas en caso de enfermedades o accidentes. Por ejemplo, que era lo que les decía de la pandemia, que no te ponías el cubrebocas, que no utilizabas el gel antibacterial y que estamos en una contingencia sanitaria y él decía no porque yo tengo otra y no me quiero poner. Esta era la causal para poder haberles dado un aviso de rescisión de la relación laboral, porque no están adoptando las medidas. Presentarse a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico. Y por ahí siguen otras 2. Para en este caso, ya que se nos está venciendo el término, pero les quiero decir que lo más importante para una rescisión de la relación laboral es la entrega del aviso de rescisión. El aviso de rescisión, el patrón lo tiene que notificar personalmente y por escrito al trabajador de la relación laboral, en el cual podrá contener por lo menos, esta es una recomendación que la ley no te establece, la ley nada más te dice que debe de ser por escrito y que le vas a manifestar de manera fehaciente las causas que originan el despido y la fecha y el día. Pero
tiene que estar bien fundamentado. ¿Qué debe de contener? El lugar y fecha en que se expide el aviso. Lo principal, el día, que quede constancia, circunstancias de tiempo, modo y lugar. La fecha en que se expide, el nombre a la persona a quien se dirige el aviso, la narración circunstanciada de las conductas del trabajador que dan lugar a la rescisión laboral y la fecha o fechas en que se cometieron. ¿Por qué es importante la fecha en que se cometieron? Porque para poder ejercitar una de la rescisión tiene que ser dentro de los 30 días, de que tú tengas conocimiento de que el trabajador cometió alguna de las causales del 47. Por eso es muy importante. Narración circunstanciada. Cómo pasaron los hechos, quién estaba presente, qué conducta era, qué acción se cometió, qué causal es la que está incurriendo el trabajador, que serían los fundamentos legales de la rescisión laboral. Aquí obviamente debes de tener un sustento de que efectivamente hiciste como una investigación. Y nombre y firma del patrón o de su representante, es decir, quién le está entregando el aviso. No se lo va a entregar Pepe Toño, se lo tiene que entregar el patrón o su representante legal, porque al final fue esta persona con la que firmó el contrato laboral. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento del despido. O bien, en su caso, ya nos da la posibilidad anteriormente, si no te firmaba el trabajador el aviso de rescisión, tú tenías que comprobar, regularmente era con testigos, se le pone una firmita abajo, se hace mención, o en este acto se ratifica que el trabajador no quiso firmar el presente aviso de rescisión, mismo que firman los siguientes testigos. Y ponían, por ejemplo, el del encargado de recursos humanos o cualquier otro ayudante, de que hicieran como de testigos de que no lo habían firmado. Y posteriormente a eso te abría la posibilidad ante ir a la Junta para que la Junta le notificara el aviso de rescisión. Ahora con la reforma del 19 ya no tienes que comprobar que el trabajador no te quiso firmar, sino que tú puedes ir ante el centro de conciliación para que ella le haga para presentar y le notifiquen personalmente la rescisión de la relación laboral al trabajador. Esta se tiene que notificar personalmente. O sea, el trabajador siempre debe de tener conocimiento personal de la causa de la rescisión laboral, porque la falta del aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola se presume como una separación no justificada. Es decir, como un despido injustificado y por lo tanto va a tener el pago de la indemnización constitucional. Las prestaciones a las que tiene derecho son los días trabajados y no pagados a la fecha en que se finaliza la relación laboral, que es lo que les decía, pues si trabajaron hasta el 8, pues hasta los 8 días, y si el trabajo era quincenal, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de las vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, y en este caso siempre va a ser la prima de antigüedad, topada a los 2 salarios mínimos. Esta es la única prestación adicional que se paga en el caso de una rescisión. ¿Qué debe hacer el patrón para proteger sus intereses tratándose de un despido justificado? Notificar al trabajador el escrito que contenga el aviso de rescisión, solicitar al trabajador la firma del recibo del aviso de rescisión, pagar al trabajador su finiquito, solicitar al trabajador la firma del recibo de finiquito y posteriormente presentar el aviso de baja ante el Instituto del Seguro Social. Entonces, en este caso, al igual que la renuncia, y más aún, como estás haciendo una rescisión, y comúnmente, ¿qué es lo que debes de hacer? En primera, pues yo creo que lo más importante es tener una comunicación muy asertiva. Que la persona que vaya a realizar el aviso de rescisión, ya sea el Departamento de Recursos Humanos, la gerente, o en su caso, si vayan a contratar un despacho jurídico externo, porque hay muchos abogados laboralistas que incluso no hacen un aviso de rescisión o no quieren hacer un aviso de rescisión. Entonces, lo más importante a lo mejor es la comunicación asertiva. ¿A qué personas, hay que siendo honestas,
¿Te va a gustar o vas a tomar una decisión como esta a la ligera? Primeramente yo creo que pues la comunicación asertiva es lo más importante, se lo tienes que notificar, tienes que seguir todo un proceso, le haces el aviso que esté bien hecho, se lo entregas, que te lo firme, yo creo que por eso digo que la base es la comunicación. Debes de tener el timbrado, el recibo de finiquito, en ese momento, o sea, aquí no es de que se los vayas a entregar, de que se lo vayas a entregar posteriormente, sino que en ese momento se lo tienes que entregar. Si te lo firma en ese momento le entregas el finiquito, le haces un recibo de finiquito, como se los había mencionado también en el caso de renuncia, donde se establezcan todas las prestaciones y alguna otra cláusula que tú quieras agregar, que te lo firma con la huella, le entregas también tu constancia laboral en ese momento para que también no quede duda, le haces el pago, ya sea a través de la transferencia, que en ese momento él verifique que ya le quedó, si es transferencia, le entregas el cheque o se lo pagas en efectivo. Y posteriormente, pues ya lo puedes dar de baja.